¿Sabías que dentro de tu oído existe un giroscopio? Al igual que ocurre en un móvil, en tu oído tenemos una estructura que va a permitir que tu cerebro se oriente en el espacio. Este giroscopio son los canales semicirculares y en este vídeo vamos a hablar sobre ello. Clásicamente se ha dicho que el cuerpo humano tiene equilibrio gracias a tres patas. Una de ellas sería la vista, una segunda sería la propiocepción, es decir, tu propia percepción de músculos y huesos, y la tercera sería el oído. Y es justo en el oído, en la zona denominada como laberinto posterior o vestíbulo, donde vamos a tener una serie de estructuras que nos van a permitir orientarnos en el espacio. En este vídeo en concreto hablaremos de los canales semicirculares, que son cuando se pueden alterar y porque producen ese vértigo posicional paroxístico benigno tan frecuente, la causa más frecuente de vértigo, es decir, de sensación de giro de objetos o sensación de que todo da vueltas. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Ignacio Alcalá Rueda, soy otorrinolaringólogo y en este vídeo vamos a ver cómo funciona ese giroscopio que tenemos dentro del oído. Recuerda que el objetivo de este vídeo es de divulgación. Si tienes cualquiera de los síntomas de los que hablamos hoy, no dudes en consultar con tu médico de referencia. Vamos a por ello. Cuando utilizas tu móvil y pasas de ponerlo de vertical a horizontal, si te has fijado, la pantalla cambia sola. Hay algunos drones y otros vehículos aéreos no tripulados que son capaces de volar solos sin establecer ningún tipo de control humano. Y esto es gracias a un dispositivo o a un mecanismo que se denomina giroscopio. El giroscopio va a analizar la inercia de movimiento para orientar ese dispositivo. El giroscopio va a tener una rueda o disco giratorio montada en tres ejes de giro, uno por cada eje del espacio, que pueden girar libremente alrededor de sus centros de rotación. El giroscopio mide la tasa de giro de cada eje y utiliza esta información para determinar la orientación del objeto. Y dirás, ¿y qué tiene que ver esto del giroscopio con mi oído? Bueno, es que en tu oído hay un giroscopio. Al igual que un dispositivo móvil o un GPS necesitan un giroscopio, tu cuerpo también necesita uno para orientarte en el espacio y para saber cuándo te estás moviendo hacia un lado y cuándo te estás moviendo hacia otro. En tu oído interno van a existir dos partes, una más conocida llamada cóclea o caracol, que es la que se encarga de la audición, y otra bastante menos conocida denominada laberinto posterior o vestíbulo, que es la que se encarga de la orientación en el espacio, es decir, del equilibrio que depende del oído. Esta parte vestibular se va a encargar de convertir estímulos mecánicos de movimiento en una señal eléctrica que tu cerebro pueda comprender, para así interiorizar los movimientos que sufre tu cabeza y todo tu cuerpo. En este vestíbulo o laberinto posterior, a su vez, tenemos dos partes. Unos órganos que se denominan órganos otolíticos. Estos no son exactamente un giroscopio, sino que son más bien un acelerómetro. Se encargan de medir la aceleración lineal y te hablo de ellos en otro vídeo. Y aparte tenemos los conductos semicirculares, y estos conductos semicirculares son el verdadero giroscopio, es decir, van a medir la aceleración angular o de rotación de tu cabeza, informando con ello a tu cerebro y al resto de partes de tu cuerpo para poder responder ante estímulos u obstáculos. Estos canales semicirculares van a ser tres: el canal semicircular superior, el horizontal y el posterior. Y vamos a tener tres, recuérdalo, en cada oído. Esto será fundamental para que comprendas bien cómo funcionan. Como te decía, estos canales semicirculares envían información no solo a tu cerebro, sino a otras partes de tu cuerpo. Están íntimamente conectados con tus ojos mediante lo que se conoce como el reflejo vestíbulo ocular. Y también con el resto de tu cuerpo mediante lo que se conoce como el reflejo vestíbulo cervical y vestíbulo espinal, a la columna espinal. Todos estos reflejos son los que van a permitir que hagas cosas tan complejas como ir andando por la calle a la vez que miras tu móvil. Si no funcionaran bien esos reflejos, ocurriría como en las cámaras antiguas de grabación, que ibas con la cámara y si no la mantenías muy fija, veíamos cómo temblaba mucho. Si tu reflejo vestíbulo ocular no funciona bien, al ir con el móvil andando por la calle, verás que todo se va moviendo y no podrás mantener fija la vista en un punto si tú te estás moviendo. Cuando fallan estos reflejos, bien sea el que comunica el oído con el ojo, el oído con el cuello o el oído con el resto del cuerpo, tendremos síntomas vestibulares: mareo, vértigo e inestabilidad. Aunque esa sería otra historia que te cuento más a fondo en este vídeo en el que hablo sobre el síndrome vestibular.
Ahora que ya sabemos dónde están los canales semicirculares y qué función tienen como giroscopio dentro de tu oído, vamos a hablar más detalladamente de las estructuras y del funcionamiento. Imagina tu oído interno, ese llamado laberinto, como si fuera una cebolla. Vamos a tener una capa externa que es hueso y una parte interna que es blandito y se denomina membranoso. La parte membranosa, la de dentro, va a tener un líquido por dentro denominado endolinfa y la parte de hueso va a tener un líquido por dentro denominado perilinfa. Es decir, del laberinto membranoso hacia adentro hay endolinfa y desde el laberinto membranoso al laberinto óseo vamos a tener perilinfa. En tu oído interno además hay una célula muy interesante denominada célula ciliada. Esta célula ciliada tiene unos pelillos que asoman por encima de su cabeza que están ordenados de más corto a más largo. A ese pelillo más largo lo llamaremos quinocilio y al resto de pelillos que quedan entre medias lo denominaremos estereocilio. Esta célula ciliada tiene esos pelillos mojados de endolinfa y en la zona de la base, digamos en lo que sería la base del edificio o la base de la célula, están bañados por perilinfa. La endolinfa es pobre en un elemento que sería el sodio y rica en calcio y en potasio, mientras que la perilinfa ocurre al revés, va a ser rica en sodio y pobre en calcio y potasio. La diferencia entre estas cargas positivas y negativas a ambos lados de la célula ciliada es lo que va a constituir de alguna forma la batería, la alimentación eléctrica de tu sistema vestibular. En tu oído interno, en esos canales semicirculares, existen unas pequeñas dilataciones que se denominarían ampollas. Y en estas ampollas es donde se encuentran todas esas células ciliadas, en contacto en la parte más superior por endolinfa y en la parte más inferior por perilinfa. Eso está todo bañado de líquido, como habíamos dicho, en el laberinto membranoso por endolinfa y en la parte del laberinto óseo por perilinfa. Las células ciliadas están muy bien protegidas por una pequeña cúpula formada por un material mucoide que las protege. Lo que ocurre en este momento es que siempre que te encuentras en reposo, y esto pasa a nivel de todas las células nerviosas de tu organismo, esa célula va a tener una cosa que se llama un potencial de membrana. Las diferencias de cargas van a hacer que las células nerviosas manden todo el rato impulsos de una forma más o menos constante. Vamos ahora a entender cómo eso es capaz de darte a ti algún tipo de información. Fíjate, cuando mantenemos la cabeza recta, esa célula está todo el rato mandando unos pequeños impulsos. Si yo de repente hago un giro brusco hacia uno de los dos lados, ese líquido que iba dentro del oído va a moverse también, fruto de esa aceleración, y va a moverse un poquito más tarde de lo que yo me giro. Al girar hacia ese lado, el líquido va a chocar contra esa cúpula y la va a desplazar hacia el lado contrario. Esto hace que el estereocilio se mueva hacia el quinocilio, es decir, los pelillos más cortos se van a mover hacia el pelillo más largo. Y eso va a hacer que unos canales muy pequeñitos que tienen entre pelillo y pelillo se abran, haciendo que todo ese potasio que había en la endolinfa pase a la célula ciliada, que tenía una carga baja en potasio. Todo este cambio de cargas hace que la célula se despolarice, es decir, va a mandar una señal eléctrica a través del nervio del equilibrio a tu cerebro. ¿Recuerdas que habíamos dicho que al tener dos oídos y dos vestíbulos tenemos los tres canales semicirculares en cada lado del oído? Bueno, cuando yo giro hacia un lado, se va a despolarizar ese lado, es decir, en ese lado se van a empezar a mandar muchas más señales de las que se mandaba cuando yo estaba quieto. Sin embargo, en el lado contrario, al girar, ese líquido se mueve de forma contraria. Ese líquido va a mover el pelillo más largo, el quinocilio, hacia los pelillos más cortos, los estereocilios. Y eso va a hacer que se hiperpolarice, es decir, no van a entrar más cargas de potasio, sino todo lo contrario. Así que ese oído contrario enviará menos señales. Nuestro cerebro entiende que un oído manda muchas y otro oído manda menos. Por eso sabe que nos hemos girado
hacia el lado que manda más señales eléctricas. Decíamos que teníamos 3 en cada lado, ¿verdad? Bueno, pues cada uno de estos va a analizar el movimiento en un plano concreto. Los movimientos horizontales son analizados por el conducto semicircular horizontal. Los movimientos frontales van a ser analizados por el conducto semicircular superior y los movimientos sagitales van a ser analizados por el conducto semicircular posterior. El conducto horizontal de un lado está en concordancia con el conducto semicircular horizontal del otro lado. El superior de un lado está en concordancia con el posterior del otro lado y viceversa, el superior del otro lado en concordancia con el posterior del otro lado. Así es como tu cerebro analiza esos estímulos de movimiento, gracias a esos líquidos que se mueven y estimulan las cúpulas de los conductos semicirculares. Ya tenemos claro que cuando giramos hacia un lado vamos a activar mucho las células ciliadas de los conductos semicirculares de ese lado, mientras que las del otro lado van a disminuir su actividad. ¿Esto qué relación tiene con el movimiento de los ojos? Bueno, pues cada vez que nosotros hacemos un giro brusco hacia un lado, van a activarse una serie de músculos del ojo para que seamos capaces de mantener la vista hacia el frente. Voy a explicarte el sentido de esto. Imagínate que vives en el Paleolítico y eres atacado por un león. El león te ataca desde el lado izquierdo y se abalanza a por ti, así que todo tu cuerpo se va a girar hacia el lado derecho. ¿Qué va a ocurrir? Las células del lado derecho se despolarizan y las del lado izquierdo se hiperpolarizan. Eso hace que tu vista, en vez de irse contigo hacia la derecha, sea capaz de girarse hacia la izquierda y ver el agresor que te está atacando para que tú tomes una actitud contra eso. Pasa un poco parecido con lo que se denominan los reflejos vestíbulo-espinales. Al llegar un ataque desde el lado izquierdo y tú irte hacia el lado derecho, vas a ser capaz automáticamente de llevar esa pierna hacia el lado derecho para un apoyo, y eso está mediado a través de tu oído, que automáticamente interpreta ese movimiento y te da un mecanismo de defensa. Es en estos conductos semicirculares donde se produce el conocido vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa más frecuente de vértigo. Fíjate, habíamos hablado al principio que existen en el oído otros órganos que miden también la aceleración, en este caso lineal, que son el utrículo y el sáculo. Pues en este utrículo y en este sáculo hay unas pequeñas piedrecitas llamadas otolitos. Cuando esos otolitos, por cualquier motivo, se salen de ese sitio y se van al conducto semicircular, van a hacer que al coger ciertas posturas con la cabeza, sobre todo al tumbarte en la cama y girarte hacia un lado, tengas la sensación de que todo de vueltas. ¿Por qué pasa eso? Porque se está estimulando de una forma rara, incorrecta, esas células ciliadas que se encuentran protegidas por la cúpula. Esos líquidos se van a mover sin que tengan que moverse, tu cerebro no lo sabe interpretar y tu ojo empieza a girar solo, produciendo lo que se conoce como el nistagmo. Por eso el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno es volver a colocar esas piedras en su sitio mediante unas maniobras, y la medicación en general en estos cuadros no tiene demasiado sentido. Así que en resumen, una parte muy importante de tu equilibrio está coordinada por tu oído, en concreto tu oído interno y en concreto los canales semicirculares, que van a medir la aceleración angular, es decir, los giros rápidos de tu cabeza en los planos ya sea horizontal, sagital y frontal. Esas células, fíjate cómo es súper interesante, son capaces de hacer de un estímulo mecánico el movimiento de un líquido que las mueve en un estímulo eléctrico, gracias a esa diferencia entre cargas de sodio, potasio y calcio a un lado y a otro de la célula, por esa endolinfa que baña los pelillos y esa perilinfa que baña la zona más baja. Esa diferencia, en conjunto con esas propiedades de la célula que permite el paso de iones, va a ser lo que permita que te orientes en el espacio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete, dale like, déjame cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo.